y la integridad territorial de Venezuela. No voy a emitir opinión. Es lo que textualmente está establecido aquí. Y luego, se señala que se va a definir un mecanismo para, aquí está, se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan. Eso se llama, en idioma castellano, una situación condicional. Vamos a ir a la playa mañana siempre que no llueva. Las partes procurarán que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, sí, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos en la ley venezolana, todas las leyes. La ley orgánica de procesos electorales, la ley de partidos políticos, la ley orgánica de la Contraloría General de la República, está clarísimo. Asimismo, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución. Nosotros, me refiero a la delegación de la PUC y a la delegación de Venezuela, diseñamos un procedimiento, un mecanismo, que aquí está, firmado, por supuesto, por los dos jefes de delegación, por el doctor Blay y por mi persona. Y ese mecanismo establece de forma muy clara la recomendación a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acerca de la revisión de las medidas de inhabilitación. Dice que pueden ir a la Sala Político-Administrativa y cerca de 2 docenas de personas y organizaciones políticas acudieron. La Sala Político-Administrativa se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado. Estaba muy claro cuáles eran los procedimientos que se debían seguir. Y dice, cada uno de los interesados asume el compromiso de respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Por favor, busquen el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para no extender demasiado esta comparecencia. Cumplir con el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación de los intereses de la nación, recogidos en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y C, rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela. 3 requisitos elementales derivados de la Constitución y de las leyes que debían cumplir todas las personas que acudieran a ese tribunal. Luego, ¿qué hemos notado? Hemos notado a los mismos heraldos negros, las mismas viudas del golpe de Estado, a la misma plañidera intención de convocar a la violencia. Aquí está un señor Ledesma que delató a los militares complotados en los eventos que fueron ya debidamente denunciados y que están en pleno desarrollo de su investigación. Los delató en una comparecencia ante los medios de comunicación. Y ahora Ledesma dice, cuidado Ledesma, yo no sé si sientes el aliento de la justicia española soplándote en la nuca. Como dice la canción de Rubén Blades, te están buscando. Nosotros también, pero la justicia española principalmente, por corrupto. Y dice otra vez Ledesma que en Venezuela no habrá elecciones. ¿Así? A troche y mocha. Aquí no va a haber elecciones si no pasa tal cosa y tal cosa. Año 17. Año 2017. ¿Qué dijeron? Que jamás se realizaría en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela la elección constituyente que fue convocada en el marco de los derechos que esta Constitución proporciona. Lo dijeron.
quemaron centros de votación, hirieron personas, gente murió, quemaron máquinas de votación, quemaron material electoral, lanzaron piedras contra los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Y de manera absolutamente prístina, democrática y soberana, se realizó el 30 de julio del año 2017 la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que acabó de manera instantánea, de manera casi mágica, con la violencia con la que ellos habían enseñoreado el este de la ciudad de Caracas y otras ciudades por meses. Acabó, los disolvió, pulverizó la violencia, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Y habían dicho los Guevara, los Guaidó, los Leopoldo López, los Ledesma, los Borges, que no iba a haber esa elección constituyente. Cuando se acercaban las elecciones parlamentarias del año 2020, como reza en esta Constitución, porque el 5 de enero de 2021 tenía que instalarse la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, el nuevo Parlamento, quemaron las máquinas de votación en Mariche y reconocieron que habían sido ellos. En privado nos decían que no se hicieran las elecciones parlamentarias. Hicieron todo lo posible, tanto que no participaron en ese evento electoral parlamentario, o participó un sector de la oposición y otro no. ¿Qué dijo el presidente Maduro? Aquí hay una Constitución, tiene que respetarse. No hay manera de que nosotros nos salgamos de lo que aquí está establecido. Y quiero hacerles una infidencia. Eso lo hemos dicho una y otra vez en las reuniones que hemos sostenido con la delegación de la Plataforma Unitaria, y rezan todas las actas en manos de la facilitación noruega, donde hemos dicho, nada de lo que acordemos puede ir a contrapelo de lo que está establecido en la Constitución y en las leyes de Venezuela. Y lo mismo le dijimos a la delegación de los Estados Unidos de América, con quienes hemos sostenido reuniones desde el mes de mayo del año 2023. Absolutamente nada. Hay dos cosas que jamás haremos. Ni salirnos del cauce constitucional ilegal, ni conminar o presionar a poder público alguno. Y así está establecido en el mecanismo. No es que la Mesa de Barbados sustituya al Tribunal Supremo de Justicia, por Dios, no. Eso sería una barbaridad, sería un contrasentido. No, es un mecanismo que se inserta en el marco, o fue un mecanismo que se inserta en el marco constitucional y legal. El nuevo tiempo para ese verbo es pasado, es cosa juzgada. El mecanismo fue, se dieron los tiempos, en el marco de la celeridad, etcétera, etcétera, y ya fue. Cumplió su papel. Permitió que venezolanos y venezolanas recurrieran ante el tribunal con un mecanismo expedito que ya cumplió con su cometido. ¿Qué pasó? Quemaron las máquinas, conseguimos un sistema automatizado más robusto para hacer las elecciones parlamentarias del año 2020. Y ahora Ledesma, con la inopia que lo caracteriza, diciendo que no va a haber elecciones en el año 2024. Miren, y esto quiero decírselo sobre todo a estos sectores de la ultraderecha, a los que intentaron delitos atroces contra la paz de la República en el pasado y también en este año 2023. Lo ha dicho el presidente Maduro y quiero hacer mías esas palabras. Llueva, truene o relampaguee, en Venezuela habrá elecciones presidenciales en el año 2024. Nosotros no podemos incorporarnos en el sistema delirante de nadie. Si alguien tiene delirios paranoides o delirios de grandeza o delirios megalománicos, eso es problema de cada quien y de su psiquiatra. Nosotros tenemos que respetar y hacer respetar lo que aquí está establecido. Y aquí está establecido que el 10 de enero del año 2025 toma posesión el presidente de la República debidamente electo en el año 2024. Y así va a ser. Anótalo, Ledesma, porque así va a ser.
Porque así fue en el 17, en el 20, en el 18. ¿Qué decían del 18? Donald Trump no va a permitir que haya elecciones presidenciales. Nos sentamos con ellos. Buscamos un cronograma electoral de consenso. Y los llamaron por teléfono. No, tenemos otro plan. No va a haber elecciones. Párense de esa mesa y se pararon como los mansos corderitos que son cuando los gringos les hablan. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que Nicolás Maduro fue electo el 18 de mayo del año 2018. 18 de mayo, no recuerdo bien, creo que fue el 18 de mayo. Presidente de la República. Para el mandato desde el año 2019 hasta el año 2024. Y el año 2024, porque así dice la Constitución, habrá elecciones presidenciales. Así es simple. ¿Contigo o sin tigo? Estamos dando una oportunidad a que se desarrollen, a pesar de que están heridos por ellos, por los violentos, por los asesinos, por los que han intentado asesinar al presidente de la República, al menos en 7 oportunidades que sepamos. A pesar de eso, queremos persistir en nuestra intención de que se desarrollen adecuadamente estos acuerdos de verdad. Y yo quiero enviar un mensaje porque hemos escuchado algunas opiniones por parte de personeros de la administración norteamericana. A estas alturas ya deberían saber que a nosotros no nos interesan sus intenciones de inmiscuirse en los asuntos que solo le competen a las venezolanas y a los venezolanos. Ocúpense ustedes de su país. Leyendo por ahí, revisando cosas, conseguí un código vigente actualmente en los Estados Unidos de América, un código legal, el código 18 US Code 2381. ¿Quién? Textualmente dice el código, vigente. Debiendo lealtad a los Estados Unidos, haga la guerra contra ellos, o se adhiera a sus enemigos. Venga el TIAR, venga el Ejército de Colombia, ven Bolsonaro invade, ven Macri invade. Brindándoles ayuda y consuelo dentro de los Estados Unidos, solamente ayuda y consuelo, será culpable de traición y sufrirá la muerte. El código está vigente. 18 US Code 2381. Sufrirá la muerte o será encarcelado no menos de 5 años y multado bajo este título, pero no menos de $10,000. Y oigan esto. Y será incapaz de ocupar ningún cargo público en los Estados Unidos de América. Un código vigente en los Estados Unidos. Nosotros no nos metemos en eso. Si ustedes consideran que a una persona incursa en el delito de traición, allá deben someterlo a la pena máxima y matarlo, en Venezuela no existe esa pena y ojalá nunca exista. No nos inmiscuimos en los asuntos de nadie y no aceptamos que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos. Apelamos a unas relaciones de respeto mutuo entre los estados y entre los gobiernos, porque así fue desde el primer momento que hablamos. Ustedes fueron los enviados del presidente Biden y nosotros fuimos los enviados del presidente Maduro. Con respeto, con modos todo se puede, como decía William Lara. A estas alturas ya deberían saber que no vamos a aceptar ningún tipo de presión, ningún tipo de injerencia. Imagínense si nosotros dijéramos, mira, no estamos de acuerdo con que sea la pena de muerte para un traidor. Imagínense qué sucedería si un político norteamericano solicita la incursión de mercenarios o militares de países que son considerados por los Estados Unidos hostiles a ellos. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería? Aquí está.
claramente establecido el delito de traición. No se metan en nuestros asuntos. Se lo digo con la suficiente serenidad y parsimonia. Y nosotros estamos muy atentos a las acciones que tomen en los próximos días que puedan ser consideradas agresivas para con el derecho que tiene este país a vivir en paz, a progresar y a que se levanten todas las medidas coercitivas unilaterales llamadas sanciones ilegales, ilegítimas, condenadas hasta por el Congreso de los Estados Unidos de América. Si hay alguna acción agresiva, nuestra respuesta será serena, recíproca y enérgica. Con mucho gusto contestaré las preguntas que hubiera lugar. Por Unión Radio, Oscar Pineda. ¿Cómo está, Oscar? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Tengo 3 preguntas con respecto a este tema, presidente. Me gustaría conocer quiénes van a conformar esta comisión de verificación que se va a instalar con respecto al diálogo en Barbados y, bueno, si está prevista una reunión en el corto plazo entre los 3 actores que están involucrados en este proceso, la delegación del gobierno, la oposición y el Reino de Noruega. En segundo lugar, en este nuevo intento que usted hace mención de retomar el diálogo, ¿cuáles son los puntos más importantes para el gobierno en esta ocasión? Por ejemplo, ¿se contempla evaluar el cronograma electoral? Me gustaría saber eso. Y, por último, usted la semana pasada indicó que haría llegar las pruebas de los hechos conspirativos a Gerardo Blight. Él dice que por los momentos no lo ha recibido, pero bueno, me gustaría conocer si el fin de semana se produjo alguna novedad que nos pueda adelantar. Gracias. Gracias. Sí. En el numeral quinto, se establece que se define un mecanismo de seguimiento y verificación conforme a las pautas que rigen el proceso de diálogo y negociación, es decir, representantes de cada una de las partes, de la facilitación y de los países acompañantes. ¿Para qué? Para que lleguen adelante el proceso de seguimiento a los acuerdos. Nosotros tenemos primero que estamos en un proceso de reanimación cardiopulmonar del diálogo. Estamos en plena RCP, respiración boca a boca y masaje cardíaco. Primero vamos a reanimarlo. Y para reanimarlos hay que tener los parámetros muy claros. Nosotros por eso vamos a presentar, es en esa comisión de verificación, para que haya una constatación legal, legítima, y en todo caso que pueda ser conocida por la facilitación, todo lo que tenemos, absolutamente todo. Las cosas que se han mostrado ante los medios de comunicación por parte del fiscal general, del diputado Cabello, de mi persona, de otros personeros, del presidente de la República, y también algunas cosas que no han sido mostradas todavía a los medios de comunicación. Por supuesto que en ese proceso de discusión, en esta etapa del diálogo, primero reanimarlo, primero darle la RCP, y después, por supuesto, seguir adelante con la agenda prevista. Pero quiero insistir en un punto. En el año 2024, llueva, truene o relampaguee, habrá elecciones presidenciales contigo o sin ti, Ledesma. Y cuidado, eso que estás sintiendo en la nuca es la Fiscalía y la justicia española que te está buscando por evasión, por lavado de dólares, para que expliques cómo hiciste para comprarte ese piso en Salamanca si en tu vida has tenido un trabajo rentable. Así que mosca con el insomnio, porque más temprano que tarde, mejor dicho, ya te descubrieron. Así que vamos primero a reanimarlo y después que lo reanimemos, entonces definiremos el mecanismo de trabajo y una agenda de trabajo. Pero el diálogo de Barbados que inició con la firma de memorando de entendimiento en México es eso, un diálogo. No sustituye las leyes de la República. No sustituye la Constitución, por supuesto. Imagínense que un factor del diálogo diga, no, mira, no podemos seguir, no estamos en condiciones, etc. Bueno, en ese sentido está ya activado. Es que no hay duda.
Usted puede adelantar algo o retardar algo las elecciones de alcaldes, de gobernadores, de consejos legislativos, de consejos municipales. Pero en el caso de las elecciones presidenciales y de las elecciones parlamentarias, es taxativa la Constitución. El 5 de enero, inmediatamente después de la realización de las elecciones parlamentarias, se instala la Asamblea Nacional de Venezuela a las 11 en punto de la mañana. Respecto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el 10 de enero del año siguiente, el 10 de enero siguiente a la elección presidencial, toma posesión ante la Asamblea Nacional el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Maduro fue electo en mayo del 18 y tomó posesión el 10 de enero de 2019. Por Russia Today, Jessica Sosa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Jessica? Muy bien, 3 preguntas también. Lo primero es que recientemente, hace unos minutos, terminó una rueda de prensa de la dirigente María Corina Machado y ella decía que ella ganó unas elecciones primarias, que eso es un acto de soberanía y ella representa esa soberanía, que sin ella no habrá elecciones presidenciales, no puede haber elecciones presidenciales. Quisiera su opinión al respecto. El viernes hubo 6 sentencias sobre el tema de los inhabilitados, 4 fueron habilitados y 2 solamente quedaron inhabilitados. Además, hay candidatos presidenciales que ya se han presentado por otros partidos políticos. Dirigentes opositores como Enrique Ochoa Antich dice que presentar inhabilitados en las elecciones fue complicar innecesariamente a la oposición. Ya hay un panorama dentro de la oposición sin la dirigente María Corina Machado. Sin embargo, la Unión Europea dice que haberla inhabilitado socava la democracia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Esas son las preguntas. Sí. Bueno, mire, Jessica, insisto, yo no estoy en condiciones de incorporarme en el sistema delirante particular de nadie. Yo ejercí la psiquiatría hace ya algunos años, ejercerla de manera formal. Pero si algo caracteriza, y por eso se equivocan tanto, no estoy aquí para darle consejo a nadie, por supuesto, se equivocan tanto porque son tan profundamente arrogantes que consideran que un apellido puede sustituir a la Constitución, que 4 gritos pueden sustituir a la ley de Contraloría, que 2 aspavientos o 2 señalamientos hechos desde el barrio Salamanca de Madrid puede sustituir un mecanismo que fue establecido y ejercido a instancia de la mesa de diálogo con la plataforma unitaria. Y yo los invito, venezolanas y venezolanos, y a ustedes periodistas, a que lean cada palabra, cada letra, cada coma, cada numeral, cada literal del acuerdo de Barbados y del mecanismo. Y díganos si hay, aunque sea un atisbo de violación de esos acuerdos en la conducta del Estado venezolano y del gobierno bolivariano, aunque sea uno. Y revisen también si no hay numerales y literales en esos acuerdos donde se rechaza de manera taxativa la violencia, las salidas extraconstitucionales, las salidas antidemocráticas. ¿Cómo va a decir un ser humano que es uno más entre los 30 millones de venezolanos, que es uno más entre los 21 millones de votantes, que sin mí no habrá elecciones? O sea, volvemos a los periodos del Rey Sol. El Estado soy yo. Luis XIV era, William. Luis XIII o Luis XIV. Creo que era Luis XIII. El Estado soy yo. No vale. Eso es cosa jugada. Eso es cosa jugada. Yo los invito a que cerremos ese capítulo del pasado reciente y miremos hacia el futuro. Miremos hacia lo que viene. Intentemos reanimar en la medida de lo posible los diálogos del acuerdo de Barbados. Y las cosas jugadas son eso, cosas jugadas. Ya no hay nada más que hablar de eso. Ah, bueno, ya forma parte de otros tipos de disciplinas.
a la cual nosotros no estamos en condiciones de incurrir, si es la psiquiatría, o si es la sociología, o si es la antropología, pero en materia legal y jurídica es cosa juzgada. Sobre el tema de las inhabilitaciones, es que lo que hubo, Jessica, no fue en modo alguno una intención de escoger nada, no, fue un plan subversivo, conspirador, con su correspondiente barniz de medios de comunicación. Eso es lo que fue, porque iba junto el fraude perpetrado, iba junto las mentiras que dijeron, iba junto la preelaboración del acta de totalización, con el socavamiento de la función constitucional de algunos pocos militares para que, entre otras cosas, asesinaran al presidente de la República. Por eso dicen cosas como hasta el final, o tendrás que hacerlo. Queda claro, además, en esos acuerdos, y se lo dijimos a los norteamericanos, a los estadounidenses, si alguien puede señalar que estas elecciones del 2024 distan de ser libres y justas, somos los representantes del gobierno bolivariano. Todos los candidatos a la oposición, todos, he visto como 6 o 7 que han expresado su voluntad de ser candidatos, pueden discurrir libremente por cualquier punto del territorio nacional. El nuestro lo han intentado asesinar 7 veces. Estos mismos que hablan de democracia y que hablan del mundo occidental, asesinos es lo que son. Libres y justas, y todavía hoy, todavía esta semana, están pidiendo más sanciones para Venezuela y que se reimpongan las sanciones contra Venezuela para que este proceso obvio, evidente, poderoso de recuperación sea atacado. Nuestra respuesta será recíproca y enérgica, porque esas sanciones son ilegales, son ilegítimas. Nosotros veremos qué hacer. ¿Queda alguien más? Por Venevisión. Andrés Díaz. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo le va? Bien. Yo quisiera saber, a día de hoy, 29 de enero, ¿cuál sería el estatus del proceso de negociación paralelo ya confirmado por ambas partes, entre Estados Unidos y el gobierno venezolano, y teniendo en cuenta las recientes decisiones que hubo el día viernes, si hubo una llamada a la administración de Joe Biden hacia el gobierno? Y en segundo lugar, hace minutos también María Corina Machado señalaba que el motivo de no permitirle participar en elecciones presidenciales porque la base electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela está dividida, y que según ella sería la razón por no hacerla participar en las elecciones. Quisiera saber una respuesta sobre este señalamiento. Gracias. Andrés, eso es cosa juzgada. Imagínate tú, eso es cosa juzgada. Imagínate tú que una persona que tenga un trastorno delirante megalománico, ¿sabes? O un trastorno delirante erotomaníaco, que también existe. Vamos a quedarnos con el megalománico. La persona con trastorno delirante megalománico dice, es un caso muy famoso que hubo, y de ahí surgió la descripción de este trastorno. Una persona que se creía rey de Inglaterra y se la pasaba en las cercanías del Palacio de Buckingham. Eso fue a comienzos del siglo XX. Y como empezó a hacerse peligroso para la seguridad, lo capturaron y lo estudiaron, o sea, lo evaluaron médicamente, y de ahí se describió el trastorno. No, este señor lo que está es loco. En este caso concreto, imagínate tú que alguien sufra, adolezca de este problema, tenga un trastorno megalomaníaco y empieza a decir en las Mercedes, en la Plaza Ferozadel, no, yo soy el rey de Venezuela. Afortunadamente, la farmacopea cuenta con una gran cantidad de recursos con los que no se contaba a comienzos del siglo XX para tratar este tipo de problemas. Pero eso no tiene nada que ver con la política. Eso no tiene nada que ver con la política. Eso es cosa juzgada. Ya hubo un mecanismo